Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 23 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a Él vacía sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y hagamos su voluntad, como dice ahí en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, seamos constantes y perseverantes en ella, que te conozcamos, que hagamos tu voluntad siempre con palabras y obras, que demos mucho fruto y un fruto que dure y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron, nosotros esperábamos que sería el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que les decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas.
No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en toda la escritura. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 23 de abril del 2025. Hoy estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Los discípulos de Emaús, Cleofás y otro discípulo que iban de Jerusalén a Emaús, se encuentran en el camino y como iban con aires de tristeza, iban tristes, porque según ellos habían perdido la esperanza. Según ellos, ¿qué sucede cuando una persona se aleja del Señor y por sí mismo toma su rumbo? Probablemente uno podría pensar, bueno, yo puedo, yo quiero, yo voy, yo decreto, como de hoy en día dice la nueva era, que intenta y de hecho ha sacado a Dios de un lado. ¿Cuántas veces vemos por televisión, escuchamos que estas cosas del aura, el karma, todas estas cositas que son paganas y alejan a Dios de la vida de uno? Porque uno ya no cree en Dios, sino cree en qué. Muchos dicen las fuerzas del universo, otros dicen el karma, otros dicen el aura, y tantas cosas que presenta la nueva era. Eso es New Age. Eso es contra del cristianismo. Ellos, al ver que lo que había sucedido, se dirigen a Emaús y están tristes, están abatidos, no saben qué hacer ni qué pensar. Cuando el mismo Cristo se les asoma y camina junto a ellos, ellos, por estar concentrados en su tristeza, no lo reconocen. Y Cristo estando junto a ellos no lo reconocen. ¿Cuántas veces nosotros en la vida nos hemos concentrado en los problemas, en las tristezas, en las dificultades, y olvidamos que hay un Dios que todo lo puede, que nada es nuestro si no es de Dios,
que ni nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios. Por eso cada día hemos de procurar con alma, corazón y vida, como dice Romanos 12:2, en hacer su voluntad. Esto lo que hago está de acuerdo con la voluntad de Dios, es excelente, es bueno, me lleva a la santidad. Habría que preguntarnos eso, porque por estar concentrados en nuestros problemas, podríamos estar dejando escapar el mensaje del Señor de nuestras vidas, que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Ellos caminaban con Jesús de al lado y estaban tristes. Y Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? Le comentan por qué están tristes, que no sabe lo que pasó con Jesús el Nazareno. Él era poderoso en obras y palabras. Mire, muy importante. El cristiano, verdadero discípulo de Jesucristo, ha de ser un discípulo. Todos hemos de esforzarnos, los que hemos hecho la confirmación especialmente, por ser verdaderos discípulos de Cristo con palabras y con obras. Justamente lo que dice el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica. No es que se inventó en el numeral 1285, donde dice que todos los bautizados están unidos a Cristo y a su iglesia, y que al hacer el sacramento de la confirmación se convierten en testigos auténticos de Cristo para extender y para defender el Evangelio. Entonces, el Señor Jesucristo tiene un asombro bien grande. ¿Por qué? Porque ellos son tardos de corazón. Ellos dicen, no, era un profeta de palabras y de obras. Pensábamos que iba a liberar a Israel, pero ahora ya lo mataron, según ellos. O sea que todo el tiempo que escucharon, Jesús, ¿cuántas veces anunció su pasión, muerte y resurrección? ¿Cuántas veces? Antes de morir, 3 veces. Y Jesús les anunció, el Hijo del Hombre ha de resucitar de entre los muertos. Pero se ve claramente que no creían. Ellos, una vez que lo crucificaron, pensaron que eso era todo. Muchas veces en nuestra vida sucede que a pesar de que nosotros escuchamos la palabra de Dios, a pesar de que creemos y escuchamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, aún no le damos la importancia y la prioridad que necesita en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, sino ponemos nuestros problemas por delante, nuestras tristezas y dificultades por delante. Primero nos concentramos en eso y luego a ver en Dios, cuando debería de ser todo lo contrario. Y Jesús le dice en el versículo 25, dice, les dijo, oh insensatos, como quien dice, oh locos, necios, y tardos de corazón. ¿Qué sucedió con su corazón? Estaba endurecido. A pesar que Jesús les había anunciado su pasión, muerte y resurrección, antes de morir, ellos no habían creído. Le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Cuál era el problema de ellos? Que eran tardos, eran duros de corazón. ¿Para qué? Para creer en la palabra de Dios. No sucede eso de hoy en día. Escuchamos, claro que sí, pero de lo que escuchamos, ¿cuánto creemos? ¿Cuánto obedecemos con nuestras palabras y con nuestras obras? Ahí es donde está el detalle, en escuchar, no escuchar solamente, en creer, en obedecer. Dice allí en Jeremías 23:29, la palabra de Dios es como la piedra que golpea la roca, como la piedra que golpea la peña, porque nuestro corazón se ha endurecido. Nuestro corazón está disponible para muchas cosas, y preguntemos a ver si la prioridad de eso es la palabra de Dios. Muchos podrían decir, claro, mío sí, pueda que tuyo no. Ok. Y de esa disponibilidad de nuestro corazón que esté abierto a la palabra de Dios, para desechar, como dice en Santiago 1:19, desechar toda malicia de nuestro corazón y recibir la palabra de Dios con humildad y no contentarnos con escucharla, sino ponerla por obra. De lo que recibimos y lo que escuchamos la palabra de Dios, ¿cuánto obedecemos al Señor? ¿Le creemos al Señor?
Y si le creemos, le obedecemos al Señor, porque muchos escuchamos y creemos estar al lado de ese Señor, ven conmigo, me voy a trabajar, Señor, ven conmigo, voy a viajar, y creemos que por eso y está. Recordemos que los discípulos de Maús iban caminando con Jesús, pero aunque iban caminando con Jesús, el problema de ellos es que no creían en la Sagrada Escritura, en la palabra que Jesús les había anunciado. Entonces, el decir, Jesús, vamos conmigo a trabajar, Jesús, acompáñame, eso decir, si no estoy realmente alimentándome de la palabra del Señor, no estoy esforzándome por ser su verdadero discípulo con mis palabras y con mis obras, entonces solamente sería vana palabrería. Y por eso el Señor le dice que son necios, que tardos de corazón, que tardos de corazón son ustedes para creer. Todo lo que dijeron los profetas, no era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar en su gloria. Y empezando por Moisés y todos los profetas, les explicó de las Escrituras todo lo que estaba escrito del Mesías, del Cristo, del ungido de Dios. ¿Y qué dice el mundo de hoy en día? Que hay que hablar de Dios sin la palabra de Dios. Incluso hasta religiosas, algunas personas del credo, con dolor y respeto hay que decir esto. A mí, en lo personal, me han dicho, oh no, la palabra de Dios no es necesario. Lo que es importante es la oración. Otros dicen, oh no, la oración, la palabra de Dios ya pasó. Lo que hay que ser es un testimonio auténtico de cristiano. Dice el Evangelii Nuntiandi número 22. Por más excelente testimonio a la larga será insuficiente si no viene acompañado con una explicación explícita del nombre de Jesús, de su doctrina, de su promesa, de su reino. O sea, el testimonio ha de ir siempre acompañado con el anuncio del Evangelio. Porque si dejamos de lado el anuncio del Evangelio, nos dedicamos al testimonio, eso no es completo. ¿Y qué hizo Jesús para que ellos entiendan? Les explicó que las Escrituras, cuán importante es de nosotros enamorarnos de las Escrituras. Enamorarnos. Cuando estamos enamorados, no importa el tiempo ni espacio que haya de hacer, ahí estamos. No se diga más de la palabra de Dios. Enamorarnos de la palabra de Dios. Levantarnos pensando en la palabra de Dios. Orar, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Leer todos los días la Biblia. Escuchar la meditación del Evangelio del día. Enamorarnos de la palabra de Dios. Hacer que la palabra de Dios sea prioridad en mi vida. Antes del trabajo, antes de la familia, antes de todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es quien me muestra el camino que debo de seguir. Quien ilumina el camino y mis pasos de la vida. Y si camino sin ser iluminado de la palabra de Dios, camino verdaderamente en tinieblas. Muy importante. Qué hermoso que el mismo Señor Jesucristo nos enseñe que para esclarecer las dudas que tienen los demás, hay que explicarles con la Sagrada Escritura. ¿Quién podría contradecir al Señor que vengan estas personas que no sé si tienen pereza espiritual, vaguería de leer la palabra de Dios y todavía dicen, oh no, la oración nomás, solamente la oración sin la palabra de Dios? ¿Qué les diría el Señor Jesucristo? ¿Qué hicieran esas personas al escuchar al mismo Señor Jesucristo dar un recorrido explicando desde Moisés hasta los profetas? Qué hermoso es eso. Y dice, para terminar el Evangelio, ellos se preguntan y dicen, pero ellos, a ver, vamos al versículo 28. Acercándose al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos.
¿Qué hicieron ellos para que Jesús se quede con ellos? Le rogaron insistentemente. Importante de nosotros orar todos los días, invitándole al Señor que venga a mi corazón, que venga a mi vida, que me llene de su gracia, que al yo alimentarme de su palabra, sea humilde, la reciba con humildad, que la ponga por obra. Y el Señor se quedó o no se quedó cuando ellos le rogaron. ¿Cómo? Insistentemente, insistentemente. Tenemos que orar al Señor insistentemente que venga a mí, a mi casa, a mi familia, que me dirija con su Santo Espíritu. Y Él, claro que se quedó. Él entró en su casa, tomó el pan, pronunció la bendición, partió. Y cuando ellos recibieron el pan, la Eucaristía, reconocieron al Señor Jesús. Por eso es importantísimo que ustedes y yo participemos siempre del sacramento de la Eucaristía, obviamente antes del sacramento de la reconciliación. Ese es el sacramento que nos tiene a nosotros unidos a Jesús. No estamos unidos a Jesús solamente rezando el rosario, el cual es muy bueno, rezando en la mañana, en la tarde, la oración por la mañana, la oración por la tarde, y pensar que ya estoy unido a Jesucristo. No, es bueno, claro que sí, pero la forma como uno se está en una unión común, por eso se llama comunión, unión común, unido a Cristo, es a través del sacramento de la Eucaristía. Dice en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Bendito sea Dios. Esto es hermoso. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús permanece en nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Por eso lo ideal sería que nos confesemos mínimo una vez al mes y recibamos el cuerpo y la sangre de Jesucristo mínimo todos los domingos. Mínimo todos los domingos. Viviendo en esa vida de gracia, estamos fuertes espiritualmente. Y no somos presa fácil para el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque cuando no estamos en gracia de Dios, somos presa fácil para el diablo que es nuestro enemigo y anda como león rugiente buscando a quien devorar, presentándose a través de la televisión, a través de muchas cosas que nos alejan de Dios, que quitan nuestra atención de Dios, pensando que así vamos a ser felices. Pensando que, haciéndonos creer que solo pensando en Dios un ratito ya está Jesús en nuestro corazón. No. Jesús está en nuestro corazón y estamos unidos a Él a través del sacramento de la Eucaristía. Por eso ellos cuando comieron el pan que Jesús partió luego de dar la bendición, ahí es donde le reconocieron. Y luego ellos, entre ellos conversan. Jesús desapareció, pero ellos reconocieron que estaba Jesús ahí presente, que era Jesús quien les había explicado las Escrituras a ellos, que era Jesús quien estaba con ellos. Y ellos entre sí se dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? La importancia de la Sagrada Escritura en la vida del cristiano. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Mientras ustedes y yo más conozcamos las Escrituras, más le vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo. Más vamos a hacer todo con buena gana, como dice Colosenses 3:23, por hacer la voluntad de Dios. Qué importante es hoy en día nosotros recapacitar y pensar que necesitamos estar unidos a Jesucristo, no de palabra, sino a través de su cuerpo, de su sangre, del sacramento de la Eucaristía, que nuestra vida ha de ser una vida de oración siempre y de alimentarnos con la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hoy la juventud se muere? Y con esto terminamos. Se muere, hablo espiritualmente. Se van en los vicios, se van a cosas de la nueva era. Y muchos de estos, sus papás ni saben que sus hijos andan en, llámese, juegos de la Ouija, llámese esoterismos, llámese yoga, puras cosas diabólicas, creyendo en astrología, en numerología, en aura, en karma. Toda cosa demoníacas. ¿Y dónde queda Dios? ¿Y dónde queda nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde queda el Evangelio? ¿Qué sucede? Dice allí en Proverbios 22:6, instruye al niño desde pequeño
para que de grande no se aparte de Dios, de su camino. Eclesiástico capítulo 6, versículo 18. Desde pequeño acoge la sana doctrina, que dice 2 Timoteo 3:15, que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que te da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué sucede de hoy en día? Si son los mismos papás y mamás, no todos, muchos sí, que se oponen que sus hijos aprendan de la Escritura. Y me consta, se oponen. Cuando están leyendo, ya cansa con eso, lee otra cosa. Pero si son piedra de tropiezo, entonces luego cuando se pierdan en el mundo, no se quejen, que se vayan en otros caminos que no son cristianos, de hecho son anticristianos. Es responsabilidad nuestra, papás y mamás, irle llevando por el camino de la fe, enseñando a estar cerca de Jesús con palabras y con obras, con la oración y alimentado por la palabra del Señor. Muy importante, mis queridos hermanos. Les digo esto es con mucho cariño, porque con mucho dolor veo en el mundo entero como la ausencia de Dios es tan grande que la presencia del enemigo cada día se hace más visible. Muy importante, mis queridos hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia siempre de alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, de estar unidos a Él. Porque con Cristo todo, sin Cristo nada. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pidámosle esa gracia al Señor, mis queridos hermanos y hermanas. Alimentémonos siempre con la palabra del Señor. No seamos como los discípulos de Maús antes que reconocieron a Jesús, que a pesar que estaban con Jesús, ellos se concentraron ¿en qué? En sus problemas, en sus tristezas, antes de pensar en las promesas de Jesucristo. Por eso es importante pedirle siempre, siempre, siempre al Espíritu Santo que ustedes y yo, como dicen en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que recibamos la palabra de Dios como palabra de Dios que es en realidad. Y pedir al Señor que esa palabra de Dios que recibimos ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. Amén. Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por ustedes, por sus necesidades, por las necesidades de vuestras familias y del mundo entero. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta. Como dice ahí en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.